Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Amanece una mañana en la que los mercados siguen pendientes de múltiples referencias y sobre todo, además pendiente aquí en España de lo que va a ser el inicio en la campaña de resultados. Y Bankinter dentro del IBEX 35 va a ser el protagonista, quien dé el botón de arranque a esta temporada en la que los bancos son los grandes protagonistas, mientras se constata ese escenario de que los tipos van a mantenerse altos por más tiempo de lo esperado. Y todo eso mientras el Banco Central Europeo sigue preparándose para llevar a cabo un recorte de tipos en el mes de junio si la inflación no lleva a una confusión, si no sufre un shock que haga cambiar los planes. De hecho, es ese escenario en el que además estamos viendo cómo Wall Street acaba de vivir su cuarta jornada consecutiva de recortes con caídas abultadas, sobre todo en ese tecnológico, en esas mega capitalizadas, en Nvidia, en las gigantes, también en el S&P 500 y con caídas algo más moderadas en el Dow Jones, y en un momento en el que los futuros lo que están anticipando es que Wall Street quiere recuperarse en parte de esas 4 jornadas consecutivas y se apunta a avances del entorno del 0,30-0,40% en los principales índices a esta hora. Todo esto, por supuesto, se va escribiendo en una jornada en la que, sin lugar a dudas, los grandes asuntos que escriben la crónica de la mañana nos siguen haciendo mirar a las tensiones geopolíticas, al tablero internacional y, por supuesto, a esa espera en torno a cuál sea la respuesta de Israel tras el ataque masivo de Irán, un ataque sin precedentes del pasado fin de semana. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo ha dicho, lo ha reiterado, lo han dicho desde el primer día al ejército, que habría represalias. Y Netanyahu lo que ha dicho tras esos múltiples contactos, tras esa ofensiva diplomática en la que los socios occidentales asisten a hablar con Netanyahu, Alemania, Reino Unido, lo que les ha dicho es que Israel va a hacer todo lo necesario para defenderse. Y dice Netanyahu que se va a defender ellos mismos, y todo ello mientras los llamamientos de los distintos países aliados, sobre todo además de aquellos que le han apoyado a Israel en esa defensa en la madrugada del sábado al domingo frente al ataque iraní, de moderación, de tratar de responder sin provocar una escalada, un conflicto que vaya más allá, que provoque la conflagración regional del conflicto. Sin lugar a dudas, es esa espera la que ahora mismo, en medio de la división del gobierno, del gabinete de guerra de Netanyahu, el que está ocupando la atención internacional. Y mientras tanto, y mientras los expertos van analizando si tal vez Israel pudiera optar por una vía en lugar de ir a lo grande, sino a los proxies, vemos como ya está continuando con esos ataques contra las infraestructuras de Hezbollah, y en las últimas horas ha informado de hecho la caída de las bajas de algunos de esos máximos responsables. Todo esto mientras, por supuesto, estamos viendo cómo los socios occidentales, como desde Estados Unidos, como desde la Unión Europea, se está poniendo sobre la mesa sanciones para todavía asfixiar algo más a Irán, para tratar de así contener la respuesta de Israel. Y sin embargo, mientras tanto, lo que estamos viendo es como esa estructura paralela que Irán, que recordemos es uno de los países más sancionados del mundo detrás de Corea del Norte, sigue esquivando las sanciones que ya tiene impuestas. Y de hecho, lo que acabamos de conocer es cómo está disparando las exportaciones de petróleo por China. De hecho, está alcanzando un nivel que no se había visto en 6 años, lo que está inyectando a la economía un impulso de 35.000 millones de dólares al año, una vía, sin lugar a dudas, por la que Irán puede sobrevivir. Ha creado esa estructura, esas alianzas internacionales de tú a tú con la que está esquivando ese escenario de restricciones internacionales que se espera que vaya más, y que de momento, desde luego, y según esa información que hasta ahora lleva Financial Times, está claro que va esquivando, y con un fuerte colchón económico, con ese mercado de petróleo, con ese poderío energético que de hecho es por lo que se eleva y se erige como el gran catalizador de Oriente Medio. Si entraba en escena, recuerden cuando tras los atentados del 7 de octubre se desencadenaba la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, los expertos analizaban cómo la respuesta del mercado era contenida porque no estaba involucrado Irán,
no estaba involucrado ese estrecho de Hormuz, clave para el paso de ese 20% del petróleo mundial, y que sin lugar a dudas es clave, y como nos han ido señalando, será clave sobre todo para Europa y para China, para los precios energéticos, y por lo tanto convirtiéndose en la gran amenaza inflacionaria por esa vía para Europa. Y todo esto, por supuesto, hace que en la crónica vayamos viendo cómo se complica la escena. El propio Scholz, el canciller alemán, ha pedido a Israel moderación frente a lo que vaya a ser su respuesta a Irán, y desde las más altas puestos del Ejecutivo comunitario aquí en la Unión Europea, Ursula von der Leyen lo que ha vuelto a insistir es en la idea de que Europa tiene que rearmarse. Ha dicho que el escenario de guerra es posible, que no es inmediato, pero que ese escenario obliga a que los Estados miembros incrementen esa capacidad de abastecimiento de sistemas de defensa, de capacidad armamentística, para dar respuesta a un escenario que cada vez va cobrando fuerza en el horizonte. Y entre tanto, por supuesto, clave esa tensión y por supuesto el escenario en el que es también la posición del escenario bélico más cercano, esa guerra en Ucrania, y con Alemania señalando que Ucrania necesita sistemas de defensa aérea, un llamamiento que ha vuelto a poner sobre la mesa mientras además se prepara la cuenta atrás del tablero internacional para esa cumbre OTAN-Ucrania para este final de semana, para este viernes, después de que Ucrania, Zelensky, dijera que iba a pedir esa reunión, mientras ha denunciado la falta de apoyo, la falta de equiparación en lo que ha sido el apoyo a Israel con lo que considera que es la ayuda que está recibiendo, y en un escenario en el que además vemos cómo también Rusia sigue trazando vías para esquivar esas sanciones internacionales vía Irán, vía el Ártico, con todo el tablero internacional pendiente de las tensiones geopolíticas, pese a que esa expectativa que se enfría de los recortes de tipos sigue golpeando también al mercado, y la mirada puesta, por supuesto, en Oriente Medio y en Netanyahu. Pues avanza esta mañana del jueves 18 de abril con la mirada muy puesta en los grandes asuntos que están escribiendo la crónica del tablero internacional, después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se haya vuelto a mostrar tajante en medio de las presiones internacionales y ha señalado que Israel va a tomar sus propias decisiones sobre cómo defenderse.
Tono contundente mientras los países occidentales le piden moderación en su respuesta al ataque sin precedentes de este fin de semana de Irán. La oficina de Netanyahu ha informado de que el primer ministro ha agradecido tanto a los jefes de la diplomacia alemana como la británica, Annalena Baerbock, y también a David Cameron por su apoyo mientras les trasladaba que desde el gobierno van a tomar sus propias decisiones y que el Estado de Israel hará todo lo necesario para defenderse. Vamos a escuchar a Netanyahu. יש להם גם כל מיני הצעות ועצות, אני מעריך את זה, אבל אני רוצה להבהיר שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו. ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה. הממשלה תאשר היום את תוכנית תקומה לשיקום יישובי עוטף עזה. אנחנו נשקיע סכום של גדול מאוד, של 19 מיליארד שקלים, כדי להזניק את יישובי עוטף עזה לדורות. אנחנו נשקיע בדיור, בתשתיות, בחינוך, בתעסוקה, ברפואה ועוד. Estados Unidos, la Unión Europea y también el grupo de las economías más industrializadas, el G7, ya han anunciado planes, han esbozado además las claras ideas para llevar a cabo e imponer nuevas sanciones más estrictas contra Irán, consideradas en el análisis de la geopolítica como la vía con la que tratan de reducir la respuesta israelí y persuadirlo para frenar el nivel de represalias que lleve a cabo contra Irán tras los ataques de este fin de semana, tras el ataque sin precedentes y en un asunto en el que por parte del gobierno de Teherán dicen que es un asunto cerrado, pero que tomarán represalias nuevamente si Israel vuelve a contraatacar. Recordemos que Irán llevaba a cabo el ataque de este fin de semana tras imputar al gobierno de Netanyahu, al ejército israelí, el ataque contra el consulado iraní en Damasco. La Fuerza Aérea israelí ha dicho en las últimas horas que los aviones de combate han atacado la infraestructura terrorista de Hezbollah, respaldada por Irán en el este del Líbano, lo que aviva la preocupación sobre una mayor escalada en los enfrentamientos en la frontera norte de Israel, al tiempo que también se avivan las ideas de que la respuesta pudiera ir más dirigida por parte de Israel a los proxies de Irán que sobre y contra el suelo iraní, que podría provocar una respuesta de mayor virulencia. Y mientras los aliados occidentales, como les estamos contando, tratan de llevar a cabo esa imposición de sanciones, y el gobierno de Teherán, sin embargo, sigue fortaleciendo y elevando sus arcas en esa estructura paralela que ha diseñado al margen de las restricciones que ya le alcanzan. En este marco, las exportaciones de petróleo de Irán acaban de alcanzar su máximo en 6 años, lo que está inyectando a su economía un impulso de 35.000 millones de dólares al año. El aumento de las ventas de crudo a China está exponiendo y dejando de alguna manera en evidencia los límites de esos intentos de Estados Unidos y la Unión Europea de controlar a la República Islámica. Según recoge Financial Times, que cita datos de Vortexa, Teherán vendió un promedio de 1,56 millones de barriles diarios durante los primeros 3 meses del año, casi todo a China, y su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2018. Según los expertos citados por el diario británico, si la administración Biden realmente quiere tener un impacto, tiene que centrar su atención en China. Y entre los llamamientos directos a la contención ha partido en las últimas horas por parte del canciller alemán Olaf Scholz, que ha instado a Israel a actuar con moderación en su reacción al ataque del fin de semana. Señalaba Scholz al llegar a la cumbre de líderes de la Unión Europea este jueves que para ellos es importante que en este momento se aproveche para tratar de relajar la tensión en Oriente Medio, y apunta que Israel debería aprovechar el éxito de lo que ha sido su defensa contra el ataque sin precedentes que perpetró Irán este fin de semana para fortalecer su propia posición en toda la región y no responder con un ataque masivo. Y entre tanto, por supuesto, Alemania, los socios europeos pendientes de Oriente Medio, pero también de Ucrania. Berlín acaba de enviar una carta a los aliados para pedirles más defensas antiaéreas para Ucrania. Los ministros de Exteriores y de Defensa alemanes, Annalena Baerbock y Boris Pistorius, han enviado una carta a los aliados de la OTAN y a los socios de la Unión Europea y de países terceros para instarles a proporcionarles más defensa antiaérea
antiaérea al ejército ucraniano, un tema que se va a debatir este jueves en una reunión ministerial del G7 en Capri. En la misiva en la que tuvo acceso el semanario Der Spiegel, los dos ministros germanos piden a nivel mundial que se revise de nuevo y muy bien las existencias de sistema de defensa antiaérea para ver qué se puede transferir a Kiev. En este mismo contexto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado cómo Ucrania necesita más. Vamos a escuchar a Stoltenberg. All of this comes on top of unprecedented aid already being provided, including F-16s from Denmark and from the Netherlands. But Ukraine needs even more. That is why, if allies face a choice between meeting NATO capability targets and providing more aid to Ukraine, my message is clear. Send more to Ukraine. Y junto a los llamamientos a la necesidad de elevar el apoyo armamentístico, el sistema de defensa también para Ucrania, importante el llamamiento que ha vuelto a poner sobre la mesa la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen ha vuelto a insistir en ese discurso de que Europa debe rearmarse, un llamamiento que además ha aferrado a esa posibilidad de que la guerra no es inmediata, pero cada vez es más posible. Vamos a escuchar a von der Leyen. Europe can, of course, also help coordinate the military and the civilian domains. Military and civilian actors need to be fully capable and ready for all types of emergencies. And this has to be based on a broad effort across society and involving different ministries at the same time in a seamless way. And crucially, playing a role in rearming of Europe, for instance by supporting industry to manufacture the necessary capabilities, to respond to all scenarios, also including the highest level of intensity. Y mientras los socios europeos, mientras la alianza mira a sus aliados, por parte de Rusia, nuevos movimientos y sobre todo esa estrategia con la que sigue trazando nuevas rutas, nuevas vías con las que esquivar ese escenario de sanciones internacionales para evitar el golpe y alcance de las mismas. De hecho, según publica Bloomberg, vía ferrocarril y transporte marítimo van a unir la Rusia europea con la India a través de Irán, una ruta que aparece en el horizonte como una vía crucial en ese objetivo del Kremlin de evitar las sanciones, y junto a esa ruta la del Ártico. En concreto, de hecho, el Kremlin va a gastar miles de millones en esa infraestructura de la ruta del Mar del Norte. Rusia sigue hacia adelante con la construcción de esos nuevos corredores de transporte que unen Asia y Europa, buscando debilitar el impacto y el alcance de las sanciones por su guerra en Ucrania, al tiempo que la agitación también en Oriente Medio está perturbando el comercio global. Y en este escenario, tanto las redes marítimas y ferroviarias a través de Irán y de ese mar del Ártico van a poder fortalecer el giro de Moscú hacia las potencias asiáticas, a China e India, y alejarse de Europa. Tienen potencial para colocar a Rusia en el centro de gran parte de ese comercio internacional, incluso cuando Estados Unidos y sus aliados están tratando de aislar a Putin por la guerra. De hecho, según los datos que recoge Bloomberg a esta hora, las rutas podrían reducir entre un 30 y un 50% los tiempos de tránsito en comparación con el canal de Suez y evitar los problemas de seguridad que afectan al Mar Rojo, mientras los rebeldes hutíes atacan el transporte marítimo internacional por la guerra de Israel contra Hamas en Gaza. Además, los ataques con misiles y drones de Irán dirigidos a Israel se han sumado a la turbulencia regional. Un escenario, una estrategia con la que el Kremlin quiere esquivar una vez más ese impacto de las sanciones internacionales. Y en este escenario clave también las declaraciones de las últimas horas que escriben en la crónica
geoeconómica y también, por supuesto, de la política monetaria. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha señalado que la eurozona exhibe claros signos de recuperación tras un periodo prolongado en el que asegura ha estado prácticamente estancada con un crecimiento nimio. En un acto organizado por el Council on Foreign Relations ha manifestado que el crecimiento en Europa ha sido mediocre, pero eso sí, ha señalado que ha ido acompañado de buenos datos de empleo. Vamos a escuchar a Lagarde. On the economic outlook, I'd say growth in Europe has been mediocre and has been much slower than growth in the United States. If you combine the cumulative growth in Europe since COVID-19 hit us all, until now, you're talking about 3% cumulative growth. If you compare that with the US, 6%. So there have been years up and down in different, not exactly aligned. 22 was a very good year for Europe, wasn't a good year for US. The US had a recession. 23 was very good for the United States and very mediocre for Europe. We haven't had a recession, but it's been very, very slow and meager. But on both sides, you have an employment and a job market which is phenomenal. The employment and the unemployment rates in Europe are as good as they have ever been. Múltiples análisis los que ponía sobre la mesa Christine Lagarde en esa comparecencia, al mismo tiempo que reconocía también la relevancia de China en el concierto económico mundial, desde el papel de las materias primas o la estabilidad financiera hasta los flujos comerciales. Precisamente al hablar sobre China se mostraba inclinada hacia la idea de que el gigante asiático va a reorientar sus exportaciones hacia los países no alineados por las tensiones con Estados Unidos y la Unión Europea. Y precisamente hablando de tensiones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido aranceles estadounidenses elevarlos, casi triplicarlos, sobre los metales chinos como parte de un paquete de política destinado a complacer a los trabajadores siderúrgicos en lo que ha sido un mitin, un acto de campaña en Pensilvania. Declaraciones que avivan la idea de que se incrementarán las tarifas, se triplicarán al aluminio y al acero y poniendo sobre la mesa nuevo punto de fricción contra Pekín. Vamos a escuchar a Biden. 2010, more than 14,000 steel workers in Pennsylvania and Ohio lost their jobs. 14,000. Let me ask you, we're going to let that happen again? No! I promise you, and I'm not going to let that happen again. Look, right now, my U.S. trade representative is investigating trade practices by the Chinese government regarding steel and aluminum. If that investigation confirms these anti-competitive trade practices, then I'm calling on her to consider tripling the tariff rates for both steel imports and aluminum imports from China. But we know that Chinese steel and aluminum are being imported in America through Mexico that avoids the tariff. And just yesterday I had a delegation down in Mexico meeting with AMLO, the Mexican president, to address this issue. Mexico and the United States are going to work together to solve it, I promise you. I promise you. My administration is also taking a real hard look at the Chinese government's industrial practices. Y ese gran mensaje que se estaba esperando hoy en la política estadounidense, anuncio de proteccionismo, precisamente del mismo que habla Christine Lagarde en estos momentos. Desde Estados Unidos, proteccionismo contra China, se lanza una economía contra la otra, contra su rival en Asia, y Estados Unidos anuncia que triplicarán los aranceles contra el acero y el aluminio a las importaciones procedentes del gigante asiático. Elevar aranceles para el acero y el aluminio procedentes de China hasta un 25%, actualmente los tenemos en el 7,5% y se ha realizado este anuncio en una visita a los sindicatos de los trabajadores en Pittsburgh, en Estados Unidos. Asimismo, pues eran esas declaraciones de Biden, ese tiempo real que se lo contábamos aquí en Negocios Televisión con Javier Longo, y que sin lugar a dudas vuelve a poner sobre la mesa ese posible enfrentamiento, un nuevo punto de fricción, poniendo nuevas tarifas Estados Unidos contra China. Y en este escenario, por supuesto, clave también lo que ha sido la lectura de los mercados en las últimas horas, en las que hemos visto una nueva jornada de caídas en Wall Street, el S&P, el Nasdaq, con un
incrementando así la racha de caídas 4 consecutivas y con el fuerte retroceso de las compañías mega capitalizadas, con Nvidia, con Meta, con Apple. Veíamos caídas además del entorno del 4%, uniéndose a grandes nombres de la tecnología, eclipsando así a los protagonistas con nombre propio de la campaña de resultados como United Airlines, que se disparaba tras registrar una pérdida menor de lo esperado y superar los ingresos. Pero junto a los índices, sin lugar a dudas, también el mercado de commodities absorbe el gran protagonismo, sobre todo tras la caída del 3% que registraba en la jornada de este miércoles, mientras se parecen relajar las tensiones en torno a la amenaza que puede surgir en Oriente Medio. A esta hora, recuperación en el West Texas, avanza un 0,16% hasta los $82,82 barril, y el Brent de referencia en Londres en los $87,52 el barril, tímido en rebote frente a la caída del 3% que se gestaba en los precios del crudo en la jornada de ayer. Y un par de asuntos antes de terminar. En terreno empresarial, UBS planea una nueva ronda de despidos mientras avanza en la integración de Credit Suisse. Se esperan recortes en la banca, en mercados y en gestión patrimonial, según las fuentes citadas por Bloomberg. La entidad suiza está señalando que esos recortes van a afectar a más de 100 puestos en toda la banca de inversión global de la empresa, reducción de personal que va más allá de la medida que suele introducir para enfrentar a los trabajadores con bajo rendimiento. Y sin lugar a dudas, en el mercado español, y con permiso de lo que está por venir, hoy presenta resultados Naturgy. El protagonista ha sido Naturgy cuando se disparaba en el mercado, cuando se acercaban una posibilidad, ya esa próxima OPA, en torno a la compañía. Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el gobierno va a defender los intereses estratégicos de España en Naturgy. Así se pronunciaba al ser preguntado por el posible interés del grupo emiratí TAQA en la energética que preside Francisco Reynés. El ministro subrayaba que el gobierno cuenta con los instrumentos y la normativa necesaria para defender los intereses estratégicos del país y la protección de empresas españolas. Aseguraba que el gobierno analizará la operación cuando se materialice y recordaba cómo a veces la protección conlleva la entrada del Estado en la participación del capital, como es el caso de Telefónica, pero también hablaba del caso como de Orange y MásMóvil, que conllevaba requisitos para que se mantengan inversiones y mantenimiento del empleo en España. Con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.